El sol pegaba con fuerza a través de los extraños árboles azules. El aire olía a podredumbre y a peligro. 5 guerreros de piel verde se movían en silencio entre la espesa vegetación. Estaban cazando a un humano, un tipo solitario que parecía una presa fácil. «¡Alto!», susurró la comandante Lyra, levantando la mano. Su segundo al mando, Krell, se acercó sigilosamente a su lado. «¿Una trampa?», preguntó, escaneando la zona con sus ojos de alta tecnología. Lyra negó con la cabeza, su rostro mostrando una mezcla de diversión y desprecio. Su escáner le mostraba más detalles ahora. Un único varón humano caminando lentamente entre las plantas. Sin armas, sin tecnología, solo una persona avanzando con dificultad por el bosque. «Mira eso», dijo, señalando a través de un hueco en las hojas por donde podían ver al humano. «Ni siquiera está corriendo». El humano presentaba un aspecto lamentable, descalzo, con ropas rasgadas que apenas cubrían su cuerpo flaco. Se movía con cuidado pero con paso firme, con una ligera cojera. La suciedad cubría su piel y su pelo oscuro colgaba en mechones desordenados. «¿Y si es un truco?», preguntó Krell, con la cautela en su voz que había mantenido a su equipo con vida en muchas batallas. Lyra lo pensó brevemente antes de descartarlo con un gesto de la muñeca. «No, solo es un humano lento que quedó atrás después de la guerra». Salió al claro, con su escuadrón siguiéndola con cautela. El humano se detuvo, sin sorpresa, sin miedo, simplemente esperando. «Demasiado lento», dijo ella en voz alta, para que él pudiera oírla. «Incluso si te diéramos ventaja, no podrías escapar». El humano se encogió de hombros con indiferencia. «¿Y si cierro los ojos? En realidad, funciona mejor así». Varios soldados se rieron de su ridícula bravuconería. Los labios de Lyra se curvaron en una sonrisa cruel. «13 flechas a la vez», dijo. «Si sobrevives, admitiré que no eres completamente inútil». El humano se movió hacia el centro del pequeño claro. Se giró para mirarlos, cerró los ojos y levantó los brazos ligeramente a los costados, como si sintiera la brisa. «¿Listo?», preguntó Lyra, haciendo una señal a su escuadrón para que prepararan sus arcos de energía. «Siempre», respondió el humano con calma. A su orden, 13 flechas de entrenamiento, cada una con puntas romas diseñadas para aturdir en lugar de matar, salieron volando de sus arcos. El humano se quedó quieto por una fracción de segundo, luego dio un paso hacia un lado, hizo medio giro e inclinó ligeramente la cabeza. Un movimiento fluyó tras otro, mínimo y preciso. Cada una de las flechas falló. Cuando abrió los ojos, ya nadie se reía. El escuadrón permanecía congelado, con las armas aún levantadas, sus expresiones cambiando de la diversión a la confusión y a la inquietud. Solo Lyra mantenía la compostura, aunque su mandíbula se había tensado visiblemente. «Hazlo de nuevo», susurró ella. «Ya te estabas divirtiendo», respondió él en voz baja. «Ya no me apetece». Una sonrisa calculadora se dibujó en el rostro de ella mientras se le ocurría una idea. «Mirad esto», susurró a su escuadrón. Con destreza profesional, sacó su propio arco de energía, un arma no letal que a menudo usaban para entrenar o humillar. «Comandante», empezó Krell, pero se calló cuando Lyra levantó el arma. El humano continuó su lento caminar, aparentemente sin darse cuenta de los 5 depredadores que observaban cada uno de sus movimientos. O eso pensaban ellos. Lyra apuntó, ajustó por el viento y la distancia, y disparó la primera flecha. Voló por el aire con un suave silbido, perfectamente dirigida al hombro derecho del humano. No lo suficiente como para causar un daño grave, pero sí para herir y asustar. Justo cuando la flecha estaba a punto de impactar, el humano inclinó ligeramente su cuerpo hacia la izquierda. El proyectil falló por el ancho de un cabello. Lyra frunció el ceño, ajustando su puntería. Quizás fue una casualidad. Disparó de nuevo, esta vez apuntando a su muslo izquierdo. De nuevo, el humano se movió, esta vez inclinándose a la derecha, dejando que la flecha pasara inofensivamente. Algo frío se instaló en el estómago de Lyra, pero el orgullo la empujó a seguir. Una tras otra, disparó las 10 flechas restantes, cada una desde un ángulo diferente,
cada una con una precisión mortal si hubiera elegido que fueran letales. Y una por una, el humano las evitó todas. La última flecha voló directa hacia el centro de su espalda. Él simplemente cerró los ojos, respiró hondo y se hizo a un lado como si hubiera sabido exactamente dónde estaría. El escuadrón permaneció congelado en un silencio atónito mientras el humano continuaba su camino, desapareciendo en la densa vegetación sin siquiera mirar atrás. Eso es. Draven, el más joven del escuadrón, luchaba por encontrar las palabras. Eso no es posible. Son solo reflejos, dijo Lyra. Pero la incertidumbre en su voz la traicionaba. No, dijo Krell en voz baja. Eso no fue solo una reacción. De vuelta en la base, Lyra no podía quitarse el encuentro de la cabeza. Había descargado la transmisión visual de sus escáneres para revisar las imágenes una y otra vez, analizando cada fotograma, cada movimiento. La evidencia era innegable. El humano no había reaccionado simplemente al sonido o a la visión de las flechas. Sus movimientos habían comenzado antes de que las flechas estuvieran siquiera al alcance de la detección de los sentidos humanos ordinarios. No las había esquivado. Las había anticipado. ¿Sigues mirando eso? Krell entró en la pequeña sala de análisis donde Lyra llevaba horas encerrada. Mira esto, dijo ella, sin molestarse en reconocer su presencia de otra manera. Señaló la pantalla holográfica donde las imágenes se reproducían a cámara lenta, fotograma por fotograma. Sus músculos comienzan a moverse antes de que la flecha siquiera salga de mi arma. Krell se inclinó, con el ceño fruncido mientras estudiaba la imagen. Eso es extraño. Eso es fascinante, corrigió Lyra. Nunca he visto nada igual. Los otros están hablando, dijo Krell con cautela. Hay rumores sobre humanos que sobrevivieron a nuestro primer ataque en el frente occidental. Lyra se giró para mirarlo de frente. ¿Qué rumores? Dicen que algunos fueron expuestos a nuestro gas nervioso, los lotes experimentales. La mayoría murió, pero unos pocos. Se interrumpió, su mirada volviendo a la imagen congelada del rostro del humano. Ojos cerrados, expresión pacífica mientras evitaba una herida segura. Dicen que algunos se quedaron ciegos por eso, concluyó Krell. Pero ganaron algo más, una especie de percepción más allá de los sentidos normales. Ciego, repitió Lyra. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Así que no las esquivó, concluyó Krell. Las sintió. Mucho después de que Krell se fuera, Lyra permaneció mirando el último fotograma de la grabación. El humano desapareciendo entre el espeso follaje, moviéndose con una certeza que parecía imposible para alguien que navegaba por la vista, y mucho menos para alguien potencialmente ciego. Tomó su decisión entonces. Al diablo con el protocolo, volvería al sector, pero esta vez no como cazadora, sino como observadora. 3 días después, Lyra condujo a su escuadrón de vuelta al bosque. Oficialmente, estaban realizando una barrida estándar de la zona, buscando cualquier resistencia humana que pudiera haberse escapado durante la purga inicial. Extraoficialmente, Lyra tenía su propia agenda. Nos dividiremos en 2 grupos, anunció una vez que estuvieron lo suficientemente adentrados en el sector. Krell lleva a Draven y a Ma al este. Sara y yo cubriremos la zona oeste. La expresión de Krell sugería que entendía que había algo más en su plan, pero simplemente asintió. Nos vemos al atardecer. Afirmativo, confirmó Lyra. Protocolos de comunicación estándar. Informad de cualquier cosa inusual de inmediato. Mientras los otros se alejaban, Sara miró a Lyra con expectación. Órdenes, comandante. Establece un perímetro a 300 metros en esa dirección, señaló al noroeste. Voy a explorar por delante, sola. Las regulaciones establecen. Conozco las regulaciones, lo interrumpió Lyra. Esta es mi decisión. Mantente en posición y avísame si algo se acerca. A regañadientes, Sara obedeció, y Lyra pronto se encontró sola entre la densa vegetación. Se movía en silencio, cada paso cuidadosamente colocado, sus sentidos agudizados. Esta vez, no estaba cazando, estaba buscando. Pasaron las horas sin rastro del humano.
El bosque se oscureció a medida que el día menguaba, las sombras alargándose bajo el dosel. Lyra estaba a punto de regresar con Sara cuando notó algo. Un cambio sutil en los sonidos ambientales a su alrededor. No era un silenciamiento como ocurriría si un gran depredador se moviera por la zona. Más bien, era un cambio en el ritmo, como si el propio bosque respirara de forma diferente. Se congeló, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma de cinto. «¿Puedes oírme?», susurró en la creciente oscuridad. Por un momento, no hubo nada más que la sinfonía habitual de insectos y las llamadas lejanas de las criaturas del bosque. Entonces, desde algún lugar, a la vez imposiblemente cercano e indeterminadamente distante, llegó una respuesta, más alto de lo que te oyes a ti misma. La voz era masculina, áspera por el desuso, pero claramente humana. Lyra se giró lentamente, escaneando su entorno, pero no pudo detectar ningún movimiento, ninguna firma de calor. «Muéstrate», ordenó, aunque su voz carecía de su autoridad habitual. «Espera», llegó la respuesta. «Ya ves demasiado y entiendes muy poco». Lyra tragó saliva, sintiendo la garganta inesperadamente seca. «Esquivaste mis flechas». Un sonido suave, algo entre una risa y un suspiro, emanó de las sombras. ¿Es eso lo que te trae de vuelta? El orgullo herido. La curiosidad, corrigió ella. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 5 meses, respondió él. Desde la caída. Estás ciego, afirmó Lyra, recordando los rumores de Krell. La vista no lo es todo, replicó la voz, que ahora parecía venir de una dirección completamente diferente. Cuando la pierdes, empiezas a ver de verdad. Lyra dio un paso hacia donde creía que se originaba la voz, pero no encontró nada. ¿Qué significa eso? Significa que el mundo es más que luz reflejándose en las superficies, explicó. Es vibración, presión, olor, calor, campos eléctricos. Cuando dejas de depender de tus ojos, todo lo demás se vuelve más claro. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Lyra. Soy tu enemiga. Lo eres. Había una curiosidad genuina en su tono. No disparaste una segunda ráfaga. Volviste sola. Estás hablando en lugar de disparar. Antes de que Lyra pudiera responder, el humano habló de nuevo, su voz repentinamente urgente. Se acerca una patrulla. 2 de los tuyos, desde el este. Lyra revisó su escáner. Nada. ¿Cómo es posible que...? Punto. Ve, la interrumpió. Da 3 pasos hacia adelante y luego gira a la derecha. Sigue ese sendero. Te llevará de vuelta a donde necesitas estar. El instinto le decía que lo ignorara, que confiara en su propio entrenamiento y equipo. Pero algo más profundo, curiosidad quizás, o algo que aún no podía nombrar, la impulsó hacia adelante. 3 pasos, luego un giro a la derecha hacia un sendero apenas visible que no había notado antes. Caminó durante varios minutos antes de salir a un camino familiar, el que la llevaría de vuelta a Sara. Mirando hacia atrás, no pudo identificar el sendero que acababa de recorrer. Era como si nunca hubiera existido. Justo cuando se giraba para continuar, su comunicador sonó. La voz del comandante Krell llegó. Hemos completado nuestra barrida y nos dirigimos al punto de encuentro. Recibido, respondió automáticamente. Mientras regresaba con Sara, Lyra no podía quitarse la sensación de que había sido guiada, maniobrada por alguien que conocía el bosque no solo por la vista, sino por alguna conexión más profunda. Al día siguiente trajo desafíos inesperados. Las fuertes lluvias habían hecho crecer el río que atravesaba el sector, arrastrando partes de la primitiva infraestructura que dejaron los colonos humanos. El escuadrón se vio obligado a cruzar un puente destartalado que se extendía sobre un profundo barranco. La integridad del puente está comprometida, informó Sara después de escanear la estructura. Aguantará para cruzar en fila india, pero deberíamos movernos rápido. Lyra asintió. Krell, tú primero. Sara, la siguiente. Luego Mila y Draven. Yo cubriré la retaguardia. Uno por uno, comenzaron a cruzar. El puente se balanceaba ominosamente bajo su peso, el metal antiguo crujiendo en señal de protesta. A mitad de camino,
Un fuerte crujido partió el aire. «Moveos», gritó Lyra, pero ya era demasiado tarde. El puente cedió bajo ellos, rompiéndose en una cacofonía de cables que se partían y madera que se astillaba. Lyra se lanzó hacia adelante, logrando agarrar una sección de barandilla aún intacta mientras el mundo se desvanecía bajo sus pies. Los otros habían logrado cruzar, pero ella quedó colgando sobre el barranco, con el río embravecido muy abajo. «Comandante». El grito de Krell apenas la alcanzó por encima del rugido del agua y el crujido de la estructura que fallaba. «Quedaos atrás», gritó. «Se va a caer todo». Intentó activar su baliza de emergencia, pero el impacto había dañado su equipo. Sin comunicaciones, sin respaldo. Su agarre se debilitaba, los dedos entumecidos por la tensión contra el metal frío. Justo cuando sus fuerzas comenzaban a fallar, sucedió algo inesperado. Una mano se extendió desde abajo, no de su equipo al otro lado, sino del propio barranco. Una mano humana agarrando su muñeca con una fuerza sorprendente. Mirando hacia abajo, lo vio. El humano ciego, encaramado en una estrecha cornisa que ella no había notado. Su rostro se volvió hacia ella, aunque sus ojos permanecían cerrados. «Suéltate», dijo, su voz tranquila y firme. «Te tengo». Todo instinto le gritaba que no confiara en un enemigo. Sin embargo, ¿qué otra opción tenía? Lyra soltó su agarre de la barandilla y sintió cómo la bajaban lenta y precisamente a la cornisa junto a él. Por un momento, permanecieron allí en un equilibrio precario, mientras el puente continuaba desmoronándose sobre ellos y su escuadrón gritaba frenéticamente desde el otro lado. «Por aquí», dijo él, guiándola por la cornisa hacia un estrecho sendero excavado en la pared del barranco. «¿Estuviste cerca todo el tiempo?», preguntó Lyra mientras descendían con cuidado por el sendero. «Haces mucho ruido», respondió él simplemente. «Sabía que te caerías antes de que lo hiciera el puente». La comprensión la golpeó. «Entonces estabas esperando esto. Sabías que sucedería». Él no respondió directamente, continuando guiándola hacia abajo hasta que llegaron a tierra firme en el fondo del barranco, lejos de las aguas turbulentas. «¿Por qué ayudarme?», preguntó finalmente. «¿Después de lo que mi gente le ha hecho a la tuya? ¿Después de lo que intenté hacerte a ti?». Él se detuvo, girándose para mirarla, aunque su mirada permanecía desenfocada. «Fuiste la primera que no disparó una segunda flecha». Antes de que ella pudiera responder, él inclinó ligeramente la cabeza, como si escuchara algo a lo lejos. «Tu equipo se está moviendo por la cresta, tratando de encontrar una manera de bajar hasta ti. Estarán aquí pronto». Él comenzó a alejarse, de vuelta hacia el bosque. «Espera», lo llamó Lyra. «¿Tu nombre? Al menos dime tu nombre». Él dudó. «Torne. Mi nombre es Torne». Y luego se fue, desapareciendo entre la maleza con la misma certeza que ella había presenciado antes, moviéndose como si la oscuridad y la luz no marcaran ninguna diferencia en su navegación. Minutos después, Krell y los demás la encontraron, su alivio era evidente. «¿Cómo sobreviviste a esa caída?», preguntó Draven con los ojos muy abiertos. Lyra miró hacia donde Torne había desaparecido. «Tuve ayuda». «¿Ayuda de quién?», insistió Krell, pero Lyra solo negó con la cabeza. «Pongámonos en marcha. Necesitamos encontrar otra forma de cruzar». Esa noche en el campamento, Lyra no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Torne. Calmado, seguro, ciego, pero de alguna manera omnividente. Repasó sus encuentros en su mente, tratando de dar sentido a lo que había presenciado. «Lo oyes todo, incluso cuando duermes, ¿verdad?», se susurró a sí misma. «Y yo, he dejado de escucharme incluso a mí misma». La revelación la golpeó con una fuerza inesperada. ¿Cuánto tiempo llevaba siguiendo órdenes sin cuestionarlas? ¿Cuántas misiones había completado sin considerar su propósito o consecuencia? «No soy una heroína», continuó en un medio susurro. «Simplemente no quiero que alguien te dispare de nuevo por culpa de mi uniforme». Su entrenamiento le decía que lo informara todo. El superviviente humano con habilidades inexplicables, su conocimiento de sus movimientos, su intervención que le había salvado la vida.
El protocolo lo exigía. Pero algo la frenaba. Informar sobre él significaría cazarlo, capturarlo, estudiarlo como a un espécimen. O peor. Antes del amanecer, tomó su decisión. Rompiendo el protocolo, dejó el campamento sola, moviéndose a través de la oscuridad previa al alba hacia el barranco donde se habían separado. No estaba segura de qué esperaba. Ciertamente no encontrarlo esperando. Sin embargo, mientras se acercaba a la zona, ese mismo cambio sutil en el ritmo del bosque la alertó de su presencia. «Has vuelto», dijo él desde algún lugar a su izquierda. «Necesitaba respuestas», respondió ella, girándose hacia su voz. Él emergió de las sombras, moviéndose con esa certeza sobrenatural. «¿Qué preguntas valen la pena para arriesgar tu posición? ¿Cómo sabías que el puente se derrumbaría? ¿Cómo sabías dónde caería? ¿Cómo te mueves por este bosque como si pudieras ver cuando claramente no puedes?» Torne sonrió ligeramente. «Esas son muchas preguntas sobre él, ¿cómo? Y ninguna sobre él, ¿por qué?» «Bien», dijo Lyra, la frustración asomando en su voz. «¿Por qué ayudarme? ¿Por qué no dejarme caer? Un enemigo menos del que preocuparse». «Porque ya no eres mi enemiga», dijo él simplemente. «¿Qué significa eso?» «Significa que te he estado observándome. Eres curiosa, diferente a los demás. Cuestionas». Lyra se sintió expuesta de repente, como si este humano ciego pudiera ver a través de su fachada cuidadosamente construida hacia algo que ella misma apenas había reconocido. «Sigo órdenes», dijo a la defensiva. «Hasta que dejas de hacerlo», replicó él. «¿Cómo ahora?» Antes de que ella pudiera responder, su cabeza se inclinó ligeramente. Esa misma postura de escucha que había notado antes. «Alguien viene», dijo con urgencia. Lyra revisó su escáner. «Nada». «¿Quién?» «Tu gente. Muchos de ellos, armados. No están aquí de reconocimiento». Un pavor frío se instaló en su estómago. «¿Cómo conoces sus movimientos? Sus armas. Los campos electromagnéticos de su equipo». Hizo una pausa. «Te están buscando a ti». La comprensión la golpeó. «Me están rastreando. Saben que dejé el campamento». «Es peor que eso», dijo Torne. «Han desactivado tu enlace neuronal. Creen que estás comprometida». La mano de Lyra voló hacia el pequeño implante en la base de su cráneo. El conector neuronal. Estándar que la vinculaba a la red del escuadrón. Estaba frío, inactivo. El pánico subió por su garganta. Un enlace desactivado significaba solo una cosa. Había sido considerada un riesgo para la seguridad. «Me han abandonado», susurró. Torne extendió la mano y encontró su brazo con una precisión infalible. «Tenemos que movernos. Ahora». La guió más adentro del bosque, lejos de las fuerzas que se acercaban, navegando a través de la densa maleza con una facilidad imposible. Se movieron en silencio durante lo que parecieron horas. El terreno se volvía cada vez más difícil. Finalmente, llegaron a lo que parecía ser una vieja tubería de drenaje parcialmente oculta por la vegetación. «Por aquí», instruyó Torne, «lleva a un sistema subterráneo que los sondeos iniciales pasaron por alto. Allí estaremos más seguros». Lyra dudó, mirando hacia atrás por donde habían venido. «¿Por qué me ayudas de nuevo?» «Ahora estás en el exilio», dijo él simplemente. «Yo siempre lo estuve», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma con la confesión. «Solo que antes me gustaba». El sistema de drenaje se abría a una vasta red de túneles y cámaras, restos de la infraestructura humana que una vez había sostenido una próspera colonia. Torne navegaba por la oscuridad con la misma confianza que mostraba en la superficie, guiando a Lyra a través del laberinto hasta que llegaron a un cruce de 3 corredores. Mientras pasaban por un pasaje estrecho, la luz de Lyra captó algo en el suelo. Manchas oscuras salpicaban la rejilla metálica. Se arrodilló, pasando los dedos por la superficie. «Sangre», dijo en voz baja. «Sangre humana, seca, de no más de una semana». «Hubo otros aquí», dijo Torne, con la cabeza inclinada como si escuchara a las propias paredes. Unos metros más adelante, Lyra vio algo más. Una venda desechada,
incrustada con más sangre seca. La recogió con cautela. Antiséptico de grado militar, notó, captando el débil olor químico. Esto no era de un civil. Mientras continuaban, su luz barrió la pared, revelando un mensaje arañado en el metal con lo que debía haber sido un cuchillo u otro objeto afilado. Las palabras estaban en lenguaje humano, talladas profundas y deliberadas, aún respirando, aún ciego, aún libre. Junto a él había un dibujo tosco de un ojo con una línea que lo atravesaba, y debajo de eso, una serie de puntos y rayas que Lyra reconoció como un antiguo código de comunicación humano. Código Morse, murmuró, estudiando el patrón. No puedo leerlo. Thorne pasó sus dedos sobre las marcas. Dice, vemos en la oscuridad. Es un mensaje para otros como yo. Otros. Lyra lo miró fijamente. Hay más con tus habilidades. El gas afectó a cada persona de manera diferente, explicó Thorne. Algunos murieron, otros se quedaron ciegos, algunos desarrollaron otros sentidos. Nos encontramos durante un tiempo, antes de que nos dispersaran. ¿Has estado aquí antes?, preguntó ella, estudiando su expresión. No, respondió él, su dedo todavía trazando las letras. Pero sé quién dejó esto, o al menos, qué eran. Podría ser una trampa, dijo Lyra, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma. O un mensaje de esperanza, replicó Thorne. De cualquier manera, deberíamos seguir moviéndonos. Avanzaron más profundamente en el sistema, llegando finalmente a lo que parecía ser una estación de comunicación abandonada. ¿Sabías que esto estaba aquí?, preguntó Lyra, mirando el equipo relativamente intacto. No, respondió Thorne con una leve sonrisa. Solo estaba adivinando. Se acercó a la consola, sus dedos encontrando los controles con una precisión asombrosa. Podemos descansar aquí, dijo Thorne, sus movimientos precisos y familiares. ¿Sabes cómo operar esto?, preguntó Lyra, observando cómo él activaba los sistemas con facilidad experta. Era especialista en comunicaciones antes de la invasión, explicó. Antes de perder la vista. Lyra se acercó con cautela, estudiando la antigua tecnología humana. ¿Pueden rastrearnos aquí? No si apago la baliza, dijo Thorne, sus dedos danzando sobre los controles. Pero no tenemos mucho tiempo. Es probable que una unidad de drones de ataque ya esté en camino hacia esta ubicación. ¿Cómo podrían saber de este lugar? No lo saben, dijo sombríamente. Pero escanearán en busca de firmas de energía, y encender estos sistemas habrá sido registrado. Lyra consideró sus opciones. Correr parecía inútil. Luchar contra una unidad de drones con sus limitados recursos era un suicidio. A menos que, dijo, tengo una idea. Tú quédate aquí en la estación. La cabeza de Thorne se inclinó con curiosidad. ¿Y tú? Yo los atraeré. Los alejaré de aquí. Haré que piensen que estoy sola. Te matarán, afirmó Thorne rotundamente. No si tú los matas primero, replicó Lyra. Puedes rastrearlos sin verlos, ¿verdad? Sentir sus movimientos, sus posiciones. Una lenta comprensión apareció en el rostro de Thorne. ¿Quieres que yo sea el cazador ciego mientras tú eres la carnada? Exactamente. Por un largo momento, él guardó silencio, considerándolo. Podría funcionar, pero es peligroso. ¿Más peligroso que no hacer nada?, preguntó Lyra. Los labios de Thorne se curvaron en una pequeña sonrisa. Buen punto. Se movió hacia un panel de la pared y sacó algo. Una hoja delgada que brillaba opacamente a la poca luz. Necesitaré esto. Lyra asintió, desenfundando su propia arma. Te daré 10 minutos para posicionarte. Luego subiré a la superficie y haré algo de ruido. Ten cuidado, advirtió Thorne. Estos no son drones ordinarios. Son sistemas de aprendizaje adaptables. Yo también lo soy, respondió Lyra con una confianza que no sentía del todo. 10 minutos después, Lyra emergió de la instalación subterránea al húmedo aire del bosque. El sol había salido, proyectando una luz moteada a través del dosel. Se movió deliberadamente,
sin intentar ocultar su paso por la maleza. Y no tardó en aparecer la primera señal de persecución. Un zumbido débil al borde del oído, que se hacía cada vez más fuerte. Drones de ataque, tal como Thorne había predicho. Lyra aceleró el paso, dirigiéndose hacia un pequeño claro que había notado durante su aproximación. El terreno abierto la haría más visible, más vulnerable. La carnada perfecta. El primer dron apareció cuando llegó al borde del claro, una elegante construcción metálica flotando a la altura de los ojos. Sus sensores se enfocaron directamente en ella. Dos más emergieron del dosel segundos después, flanqueando al primero. Lyra levantó su arma, disparando una ráfaga controlada que golpeó la carcasa exterior del dron principal sin causar un daño significativo. Fue suficiente, sin embargo, para activar sus protocolos de persecución. Se dio la vuelta y corrió, llevándolos de vuelta hacia la estación de comunicación, esquivando y zigzagueando entre los árboles para ralentizar su avance sin perderlos por completo. Al acercarse a la entrada de la estación, se lanzó a cubierto, rodando detrás de un tronco caído mientras los drones se acercaban. Flotaban en el borde del claro, sus sensores escaneando metódicamente en busca de su objetivo. Desde las sombras de la entrada de la estación, una figura se movió tan rápido que fue casi imperceptible. Thorne, con la hoja en la mano, silencioso como la misma muerte. El primer dron nunca registró su presencia. Su hoja encontró una costura en su blindaje, cortando componentes críticos. Cayó del aire con un suave gemido de sistemas fallando. Los drones restantes cambiaron inmediatamente su enfoque, sus sensores barriendo en busca de esta nueva amenaza, pero Thorne ya se estaba moviendo, usando los sonidos de sus sistemas de propulsión para rastrear sus posiciones perfectamente. Se agachó bajo los protocolos defensivos del segundo dron, sus movimientos fluidos y precisos, y lo inutilizó con una sola estocada ascendente de su hoja. El tercer dron, aparentemente aprendiendo de los fracasos de su compañero, se retiró a una posición más alta, fuera de su alcance inmediato. Lanzó un pequeño proyectil, un buscador cazador diseñado para rastrear y eliminar con extrema precisión. «Thorne, encima de ti», gritó Lyra, saliendo de su cobertura con el arma levantada. Pero Thorne ya había sentido la amenaza. Cayó al suelo justo cuando el buscador cazador pasaba por encima, luego rodó para ponerse de pie, rastreando su movimiento solo por el sonido mientras daba la vuelta para otro pase. Invirtió el agarre de su hoja, sujetándola por la punta, y con un movimiento fluido la lanzó directamente al camino del buscador cazador. La hoja dio en el blanco, enviando al proyectil en espiral contra el tronco de un árbol cercano donde detonó inofensivamente. Aprovechando la distracción, Lyra disparó al dron restante, sus disparos más precisos ahora que no estaba simplemente jugando el papel de carnada. El blindaje del dron se agrietó bajo el fuego sostenido y vaciló, perdiendo altitud antes de que Thorne diera el golpe final, saltando para atraparlo mientras descendía y clavando su hoja recuperada en su unidad central de procesamiento. El silencio cayó sobre el claro mientras el último dron se estrellaba contra el suelo. Thorne se quedó entre los restos, respirando pesadamente pero por lo demás ileso. Eso fue. Lyra luchó por encontrar las palabras correctas. Impresionante, sugirió Thorne con una pequeña sonrisa. Sí, admitió Lyra. No está mal para un ciego. Thorne se rió, un sonido que Lyra no le había oído antes. Transformó su rostro, haciéndolo parecer más joven, más vivo. Enviarán más, dijo, su expresión volviéndose seria de nuevo. Tenemos que movernos. ¿A dónde? ¿Al oeste?, preguntó Lyra. Estarán monitoreando todas las rutas para salir del planeta. Conozco un lugar, dijo Thorne. Pero primero, debemos asegurarnos de que no puedan rastrearnos. Se arrodilló junto a uno de los drones caídos, sus dedos explorando su carcasa dañada hasta que encontró lo que buscaba. Una pequeña baliza de rastreo, todavía activa a pesar de la destrucción del dron. «Extiende tu brazo», le indicó. Cuando ella obedeció, él presionó la baliza contra su antebrazo, directamente sobre su chip de identificación subcutáneo, de dotación estándar para todo el personal militar. Un dolor agudo recorrió su brazo mientras la baliza interactuaba con su chip,
corrompiendo sus datos. Ahora no pueden rastrearte por tu identificador personal, explicó Torne. Pero aún así tenemos que movernos rápido. ¿No transmitirá esta baliza también nuestra ubicación?, preguntó Lyra, repentinamente preocupada. No si hacemos esto, respondió Torne, tomando la baliza y colocándola en el suelo. Con un movimiento rápido y preciso, la aplastó bajo su talón. Solo les es útil si está intacta. Viajaron durante días, evitando zonas pobladas y rutas de patrulla gracias a la asombrosa habilidad de Torne para sentir el peligro que se aproximaba mucho antes de que llegara. Lyra se encontró dependiendo cada vez más de él, no solo para la navegación, sino para la supervivencia misma. Una noche, mientras acampaban en el tronco hueco de un enorme árbol caído, Lyra finalmente expresó la conclusión que había estado creciendo dentro de ella. Solía estar orgullosa de ser rápida, admitió, observando a Torne mientras preparaba una pequeña comida con plantas que había recolectado. Reacciones rápidas, decisiones rápidas, ascensos rápidos. Pensé que eso me convertía en una mejor cazadora, una mejor soldado. Torne hizo una pausa en su trabajo, con la cabeza inclinada hacia la voz de ella. Pero tú sobreviviste porque no te apresuraste, continuó. Esperaste, observaste, entendiste. Yo no era una cazadora en absoluto. Era una carnada moviéndome tan rápido que nunca vi la trampa en la que estaba. Torne no dijo nada, reanudando la preparación metódica de su comida. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó Lyra después de un largo silencio. Podrías haberme dejado atrás una docena de veces. Encontrar un lugar más seguro. Porque tú todavía no te has ido, respondió él simplemente. La respuesta la tomó por sorpresa. ¿Qué significa eso? Torne le entregó una porción de la comida preparada antes de responder. Significa que ambos estamos aprendiendo algo el uno del otro. Tú estás aprendiendo a ir más despacio, a sentir en lugar de solo ver. Y yo estoy recordando lo que es no estar solo. Lyra consideró esto mientras comían en un silencio amigable. Por primera vez desde su exilio, sintió una extraña sensación de paz. No el frío desapego que había cultivado como soldado, sino algo más cálido, más genuino. Al día siguiente trajo nuevos desafíos. Necesitaban cruzar una vasta llanura abierta para llegar a la ruta de evacuación de la que Torne había hablado. En circunstancias normales, tal terreno sería un suicidio para los fugitivos. Sin cobertura, sin ocultación, expuestos a la vigilancia aérea. Pero cuando una espesa niebla entró, cubriendo el paisaje con un impenetrable sudario blanco, Torne vio una oportunidad donde Lyra solo veía ceguera. Perfecto, dijo, con el rostro vuelto hacia el muro de niebla. Podemos cruzar ahora. No puedo ver a 5 metros en eso, protestó. Lyra. Torne sonrió entonces, una expresión traviesa que transformó su rostro. Bienvenida a mi mundo. Por una vez, estamos en igualdad de condiciones. Sígueme. Pisa donde yo piso. Ni una palabra una vez que entremos en la niebla. Con eso, avanzó hacia la bruma. Y Lyra no tuvo más remedio que seguirlo. Dentro de la niebla, el mundo desapareció. El sonido se volvió ahogado, sin dirección. La humedad se aferraba a la piel de Lyra, condensándose en su cara y brazos. Apenas podía distinguir la forma de Torne delante de ella, una sombra más oscura en la blancura uniforme. De repente, cerca, un sonido como de garras raspando sobre piedra. Lyra se detuvo. Torne no cambió su ritmo. ¿Qué ha sido eso?, susurró, su mano buscando instintivamente su arma. No mires ahí, respondió Torne en voz baja. No te ve. Un gruñido bajo emanó de algún lugar a su derecha, seguido de un sonido húmedo y deslizante. El pulso de Lyra se aceleró, pero se obligó a seguir moviéndose, con los ojos fijos en la espalda de Torne. Entonces, sin previo aviso, la niebla se espesó. La silueta de Torne se desvaneció, volviéndose indistinta, y luego desapareció por completo. Torne, susurró, luchando por mantener la voz firme. No hubo respuesta. Avanzó con cautela, tratando de seguir la dirección en la que lo había visto por última vez. La niebla se arremolinaba a su alrededor,
jugando con la perspectiva y la distancia. Entonces, una figura a unos 20 metros de distancia. «Torne», gritó, el alivio inundándola. La figura se giró ligeramente, su contorno familiar en la bruma. Aceleró el paso, acortando la distancia. Pero a medida que se acercaba, algo se sentía mal. El movimiento no era fluido como el de Torne. Era brusco, antinatural, y parecía más alto. Lyra redujo la velocidad, levantando su arma. La figura se giró completamente hacia ella, y un pavor frío la invadió. Donde debería haber un rostro, solo había piel lisa y sin rasgos, tensa sobre una forma parecida a una calavera. Sus brazos colgaban demasiado largos, los dedos extendiéndose en garras curvas. Su entrenamiento se hizo cargo, y apuntó con su arma, su dedo apretando el gatillo. «Por ahí no», la voz de Torne, directamente detrás de ella. Se giró de golpe, encontrándolo de pie a escasos centímetros. «¿Qué es esa cosa?», siseó, señalando a la figura, que había comenzado a moverse hacia ellos. «Una mutación de la guerra». Torne la tomó del brazo, guiándola en una dirección diferente. Cazan por el sonido y el calor. La niebla es su territorio. Mientras se alejaban, Lyra miró hacia atrás. La criatura se había detenido, su cabeza moviéndose de lado a lado como si probara el aire. Luego se dio la vuelta, desapareciendo de nuevo en la blancura. «¿Cómo me encontraste?», preguntó cuando estuvieron lo suficientemente lejos. «Respiras diferente cuando tienes miedo», respondió Torne. «Seguí eso». Después de ese encuentro cercano, Lyra se centró por completo en sus pasos, colocando sus pies exactamente donde habían estado los de él. Por primera vez, entendió de verdad lo que él había querido decir sobre ver sin vista. Aquí, en este vacío sin forma, sus ojos eran inútiles. Todo lo que importaba era el sonido, el tacto, la sensación del suelo bajo sus pies. Pasaron horas en esta extraña procesión. Ocasionalmente, Torne se detenía, con la cabeza inclinada en esa ya familiar postura de escucha, antes de cambiar ligeramente de dirección. Lyra se dio cuenta de que estaba evitando algo. Quizás los carroñeros mutados de los que le había advertido, criaturas que se habían adaptado al entorno de posguerra de maneras horribles. La niebla comenzó a disiparse a medida que se acercaban al borde de la llanura, revelando una escarpa rocosa más adelante. Mientras subían, el pie de Lyra resbaló en la piedra mojada. Se sintió caer hacia atrás, un grito escapando de sus labios antes de poder reprimirlo. Entonces, increíblemente rápido, la mano de Torne se cerró alrededor de su muñeca, deteniendo su caída. La levantó a su lado, su agarre fuerte y seguro. «Gracias», susurró, el corazón latiendo con fuerza por el casi accidente. Torne asintió una vez y continuó subiendo. Llegaron a una pequeña cueva al caer la noche, la niebla aún aferrada a las tierras bajas detrás de ellos. Adentro, a salvo de los elementos y de posibles perseguidores, finalmente se permitieron descansar. «¿Cómo sabías a dónde ir?», preguntó Lyra, acurrucada contra la pared de la cueva. En la niebla, quiero decir, no había puntos de referencia, ni pistas visuales. «El suelo cuenta una historia si escuchas», explicó Torne. «Diferentes densidades, diferentes composiciones producen diferentes sonidos bajo los pies. Las corrientes de aire cambian alrededor de los obstáculos. Los olores persisten en los puntos bajos. Una vez que dejas de depender de tus ojos, el mundo se revela de otras maneras». Se quedó en silencio por un momento, su rostro vuelto hacia la entrada de la cueva. «Crees que solo soy un soldado ciego», dijo en voz baja. «Pero cada vez que me despierto, tengo miedo de volver a oír las voces de los muertos». La confesión tomó a Lyra por sorpresa. Era la primera grieta en su estoico comportamiento, un atisbo de vulnerabilidad que no había esperado. «Las voces de los muertos». Cuando el gas me quitó la vista, abrió algo más. Durante semanas, los oí. Todos los que murieron en nuestro sector. Sus últimos pensamientos, su miedo, su confusión. Su voz se había vuelto más suave. A veces todavía vuelven en sueños. Lyra contempló esto,
recordando lo absolutamente perdida que se había sentido en la niebla. Nunca me he sentido tan indefensa, admitió. Sin embargo, me seguiste sin ver, observó Torne, sin cuestionar. No tenía elección. Siempre hay una elección. El silencio cayó entre ellos, roto solo por el suave golpeteo de la lluvia que había comenzado a caer afuera. Finalmente, Lyra hizo la pregunta que se había estado gestando desde su primer encuentro. ¿Sigues siendo humano? La expresión de Torne permaneció impasible. ¿Y tú? ¿Sigues siendo una guerrera? La pregunta golpeó más profundo de lo que Lyra esperaba. ¿Lo era? Había abandonado su puesto, su gente, su misión. Estaba ayudando a un enemigo, a un objetivo que una vez había intentado humillar y dañar. Yo soy la que mira pero no ve, admitió. Tú eres el que está ciego pero guía. La mano de Torne encontró la de ella en la oscuridad, un toque suave que la sorprendió por su calidez. Entonces quizás ambos nos estamos convirtiendo en algo diferente de lo que éramos. ¿Es esa una frase para ligar?, preguntó Lyra, sintiendo de repente la necesidad de romper la intensidad del momento. Porque si es así, necesita mejorar. Torne se rió, el sonido resonando en la pequeña cueva. Tendré que practicar mi técnica. 2 días después, llegaron a la ruta de evacuación, una antigua zona de aterrizaje utilizada durante la colonización humana inicial, ahora abandonada desde hacía mucho tiempo. Según Torne, no estaba en ningún mapa actual, ni militar ni civil, y representaba su mejor oportunidad de desaparecer por completo. Pero mientras se acercaban al claro donde se encontraba la zona de aterrizaje, Torne se congeló de repente. ¿Qué pasa?, susurró Lyra, alerta al instante. Están aquí, dijo, con la voz tensa. Una unidad táctica completa, armas pesadas. Han estado esperando. El corazón de Lyra se hundió. ¿Cómo encontraron este lugar? No lo encontraron, respondió Torne sombríamente. Nos encontraron a nosotros. Nos han estado rastreando desde el ataque de los drones. La comprensión golpeó a Lyra. La baliza que usaste para corromper mi chip de identificación. Era un transmisor antes de que la destruyeras. Deben haber obtenido nuestra trayectoria. Han estado siguiendo nuestro camino, anticipando nuestro destino. La expresión de Torne se endureció. Tenemos que cambiar de planes. Pero ya era demasiado tarde. Una voz retumbó por el claro, amplificada por altavoces tácticos. Líder de escuadrón Lyra, se le ordena que se rinda de inmediato. El prisionero humano será puesto bajo custodia. El cumplimiento será recompensado con clemencia. Lyra reconoció la voz. Comandante Beric, su antiguo superior, conocido por su eficiencia despiadada y su estricto cumplimiento del protocolo. ¿Qué hacemos?, le preguntó a Torne, sabiendo ya que no quedaban buenas opciones. El rostro de Torne era sombrío pero resuelto. Pase lo que pase, no dejes que me lleven vivo. ¿Qué? Lo que puedo hacer, lo convertirían en un arma. Crearían más como yo. Lyra asintió, comprendiendo las implicaciones. Entonces, tomando una decisión que la sorprendió incluso a ella misma, avanzó hacia el claro, dejando a Torne oculto en la línea de árboles. «Comandante Beric», gritó. «Deseo hablar». Hubo un momento de silencio. Luego, acércate lentamente, con los brazos visibles. Lyra obedeció, caminando firmemente hacia el centro del claro, donde ahora podía ver a la unidad táctica posicionada. 12 soldados, todos fuertemente armados, con Beric en el centro. ¿Dónde está el humano?, exigió Beric mientras ella se acercaba. Primero, quiero saber los cargos en mi contra, respondió Lyra, manteniendo la voz firme. La expresión de Beric era fría. Deserción, ayuda a un combatiente enemigo, violación de los acuerdos de tregua. La pena es la ejecución. Él no es el enemigo, dijo Lyra lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. Es un infractor, replicó Beric. Rompió la tregua al permanecer en una zona restringida. Los protocolos son claros. Debe ser ejecutado o remitido a la división de investigación. Lyra sabía lo que eso significaba. Disección,
experimentación, un destino peor que la muerte para alguien como Torne. Tomó su decisión entonces, llevándose la mano para quitarse el casco, el último símbolo de su lealtad a una causa en la que ya no creía. Adelante, atrás, fuego, pensó. Y ahora elijo yo. Dejó que el casco cayera al suelo con un golpe sordo. Entonces yo también soy una infractora. Los ojos de Beric se entrecerraron. ¿Dejarías todo por él? No, respondió Lyra, su voz más fuerte ahora. Me quedaré con el que no se alejó cuando yo caí. Durante un largo y tenso momento, nadie se movió. Entonces Beric levantó la mano, indicando a sus tropas que apuntaran. Última oportunidad, Lyra. Dinos dónde está el humano y podrías vivir. Pero antes de que pudiera responder, una extraña quietud cayó sobre el claro. Uno por uno, los soldados comenzaron a bajar sus armas, la confusión evidente en sus rostros. ¿Qué estáis haciendo?, exigió Beric. Mantened las posiciones. No pueden oírte, llegó la voz de Torne mientras salía de la línea de árboles. Y pronto tampoco te verán. Como por arte de magia, una espesa niebla comenzó a levantarse del suelo, envolviendo el claro en segundos. No era una niebla natural, sino algo más. Algo controlado. ¿Qué es esto?, gritó Beric, buscando su arma mientras la visibilidad disminuía rápidamente. La otra cosa que desarrollaron en mí, explicó Torne con calma, caminando hacia Lyra a través de la creciente niebla. No solo percepción, sino proyección. La capacidad de interrumpir el procesamiento sensorial en otros. Lyra observó con asombro cómo los soldados tropezaban confundidos, incapaces de coordinarse, incapaces de oír las órdenes cada vez más frenéticas de su comandante. Tenemos que irnos, dijo Torne, tomándola de la mano. No puedo mantener esto por mucho tiempo. Juntos, se deslizaron entre las tropas desorientadas, moviéndose rápidamente hacia el borde del claro opuesto a por donde habían entrado. Detrás de ellos, reinaba el caos mientras la unidad táctica disparaba a ciegas en la niebla, sus disparos yendo desviados, su coordinación completamente rota. Corrieron hasta que los sonidos de la confusión se desvanecieron detrás de ellos, hasta que llegaron a un marcador fronterizo que indicaba el borde de la zona restringida. El terreno neutral más allá del cual ni su gente ni los humanos restantes habían reclamado. ¿Nos seguirán?, preguntó Lyra mientras se detenían para recuperar el aliento. Torne negó con la cabeza. No a territorio neutral. Las consecuencias diplomáticas serían demasiado graves. Además, añadió con una leve sonrisa, no pueden rastrear lo que no pueden percibir. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Lyra, mirando el paisaje desconocido que se extendía ante ellos. Adelante, dijo Torne simplemente. No como fugitivos, sino como un nuevo tipo de superviviente. Eso es bastante vago, dijo Lyra, dándole un codazo. ¿Tienes algún plan real, o simplemente estás improvisando sobre la marcha? Un poco de ambos, admitió con una risa. Mientras se adentraban en el territorio neutral, Torne se detuvo de repente, con la cabeza inclinada en esa familiar postura de escucha. ¿Qué pasa?, preguntó Lyra, alerta al instante. No estamos solos, dijo en voz baja. Hay otros más adelante. Muchos otros. Lyra escudriñó el horizonte, pero no vio nada. ¿Hostiles? No, dijo Torne, con una nota extraña en su voz. Son como yo. Continuaron avanzando con cautela hasta que llegaron al borde de un pequeño valle escondido entre dos crestas rocosas. Desde su posición elevada, Lyra pudo ver lo que parecía un pequeño asentamiento. Estructuras improvisadas construidas en las cuevas y grietas naturales de las paredes del valle, casi invisibles a menos que supieras exactamente qué buscar. ¿Qué es este lugar?, susurró. Santuario, respondió Torne. He oído rumores, pero nunca supe con certeza que existía. A medida que se acercaban, surgieron figuras de las sombras. Humanos, la mayoría con la mirada vacía de los ciegos, pero moviéndose con la misma certeza asombrosa que había visto en Torne. Entre ellos, para sorpresa de Lyra, había algunos de su propia especie. Guerreros de piel verde como ella. Una mujer se adelantó,
sus ojos lechosos, pero su mirada encontrando de alguna manera a Torne con una precisión perfecta. «Finalmente has llegado», dijo. «Te hemos estado esperando». «¿Sabíais que veníamos?», preguntó Torne. La mujer sonrió. «Hemos estado siguiendo vuestro viaje a través de la red. Vuestra huida de la estación de comunicación fue bastante impresionante». «¿Red?», preguntó Lyra. «Aquellos como nosotros», explicó la mujer, señalando a los demás. «Aquellos que pueden sentir más allá de la vista, que pueden sentir los patrones de pensamiento y movimiento a través de vastas distancias. Estamos conectados de una manera que vuestros enlaces neuronales nunca podrían replicar». Se volvió hacia Lyra. «¿Y tú? Una guerrera que eligió ver de manera diferente. No eres la primera, pero quizás seas la más significativa». «¿Por qué?», preguntó Lyra, incómoda bajo el escrutinio ciego de la mujer. «Por quién eras, por lo que nos ayudarás a convertirnos». La mujer se giró, indicándoles que la siguieran. «Venid, hay mucho de qué hablar». Dentro de la cueva más grande, encontraron una especie de consejo. Humanos y alienígenas sentados juntos alrededor de una mesa tosca. Mapas y cartas cubrían las superficies, marcados con símbolos que Lyra no reconoció. «¿Qué es todo esto?», preguntó. «El comienzo de algo nuevo», explicó la mujer. «Nos llamamos el colectivo de percepción. No somos solo refugiados. Estamos trabajando para crear un nuevo entendimiento entre nuestros pueblos». «¿Cómo?», preguntó Torne. Un hombre mayor con cicatrices de quemaduras en la cara habló. «La guerra nos creó a aquellos que podemos percibir más allá de los sentidos normales. Pero no somos armas para ser usadas. Somos un puente». Los senderos ciegos, se dio cuenta Lyra, no eran solo rutas de escape. Fueron las primeras conexiones, confirmó la mujer. Maneras de llevar a aquellos que quisieran escuchar a un lugar donde pudieran aprender a ver de manera diferente. Tal como has hecho tú. «¿Y qué pasa ahora?», preguntó Torne. La expresión de la mujer se volvió seria. «Ahora expandimos nuestro trabajo. Los senderos se convierten en una red. Los refugiados se convierten en embajadores. Y vosotros dos, nos ayudaréis a llegar a aquellos que todavía piensan que el único camino a seguir es a través del conflicto». «¿Por qué nosotros?», preguntó Lyra. «Porque representáis ambos lados», dijo el hombre con cicatrices. «Una guerrera y un superviviente que encontraron una manera de confiar cuando todo os decía que no lo hicierais. Y por esto», añadió la mujer, tocando ligeramente la sien de Torne, «tus habilidades están evolucionando de maneras que no hemos visto antes. La proyección sensorial, la niebla, son nuevas manifestaciones que necesitamos entender». Lyra miró alrededor de la habitación a la improbable alianza de especies que deberían ser enemigas, trabajando juntas hacia algo que nunca había considerado posible. «Así que, esto es hacia lo que hemos estado caminando todo este tiempo», dijo en voz baja. Torne sonrió. «Te dije que conocía un lugar». 3 meses después, comenzaron a extenderse rumores por los territorios en disputa. Historias de pasajes seguros que aparecían en las zonas muertas más peligrosas, caminos que eludían patrullas, evitaban peligros naturales y llevaban a los refugiados a salvo a terreno neutral. La gente los llamaba los senderos ciegos, pues a menudo eran imposibles de ver hasta que ya estabas en ellos. Y se navegaban mejor por aquellos que confiaban en algo más que su visión. Empezaron a circular mapas entre los que buscaban escapar, mostrando un camino particular marcado con 13 puntos distintos. Cada punto llevaba el nombre de una flecha. No los proyectiles en sí, sino las constelaciones visibles en el cielo nocturno sobre cada ubicación. Quienes seguían los senderos ciegos hablaban de guías que aparecían cuando más se los necesitaba. Una mujer de piel verde con ojos sabios y un hombre humano ciego que se movía como si pudiera ver el futuro desplegarse ante él. El fuego crepitaba suavemente en el pequeño claro, su luz proyectando largas sombras contra los árboles circundantes. Lyra estaba sentada con la espalda contra un tronco caído, observando las llamas danzar. Frente a ella, Torne atendía una olla de estofado, sus movimientos precisos y eficientes a pesar de su ceguera. Su campamento era simple, unas pocas lonas desgastadas atadas entre los árboles,
sacos de dormir y los suministros esenciales que necesitaban para su trabajo. Ubicado en el borde del territorio neutral, estaba lo suficientemente cerca de las zonas restringidas para servir a su propósito, pero lo suficientemente lejos para proporcionar cierta medida de seguridad. Llegan tarde, dijo Lyra, mirando hacia el borde este del claro donde el sendero emergía del denso bosque. Están llegando, respondió Thorne con calma. La madre está herida. Se mueven más lento de lo esperado. Lyra había dejado de cuestionar cómo él sabía tales cosas. En los meses transcurridos desde su huida, había visto cómo sus habilidades se fortalecían aún más, su percepción extendiéndose más allá del entorno inmediato para abarcar vastas extensiones del paisaje. Y ella también había cambiado. La rígida disciplina militar que una vez la había definido había dado paso a un tipo diferente de fuerza. Una nacida de la paciencia, de la escucha, de la comprensión del mundo de maneras que su entrenamiento nunca le había enseñado. Un suave crujido de los árboles llamó su atención. Se levantó con suavidad, moviéndose al borde de la luz del fuego mientras tres figuras emergían de la oscuridad. Un hombre humano alto que sostenía a una mujer cojeando. Entre ellos, una niña pequeña, de no más de 7 años. Bienvenidos, dijo Lyra en voz baja, con cuidado de no asustarlos. La familia se congeló al ver su piel verde, el miedo brillando en sus rostros. Está bien, dijo el hombre a su familia. Ella es de la que nos hablaron, la brújula. Lyra extendió la mano lentamente. Estáis a salvo ahora. Venid a descansar. Comed. La mujer dudó, apretando más el hombro de su hija. La niña, sin embargo, miraba a Lyra con abierta curiosidad en lugar de miedo. Tus ojos son bonitos, dijo la niña de repente, como el cielo antes de las estrellas. Algo cálido e inesperado floreció en el pecho de Lyra. Se arrodilló al nivel de la niña. ¿Cómo te llamas? Mera, respondió la niña. Bueno, Mera, tienes muy buenos ojos, dijo Lyra. Ven, hay comida y luego descanso. Mañana os llevaremos el resto del camino. Mientras la familia se acomodaba alrededor del fuego, aceptando cuencos del estofado humeante, Thorne se sentó al lado de Lyra. Lo hiciste bien, dijo en voz baja. Ahora confían en ti. Todavía es extraño, admitió ella, ser de confianza para aquellos que una vez me temieron. Esa es la naturaleza del cambio, respondió Thorne. Para ellos y para ti. Más tarde, después de que la familia se durmiera en el refugio, Lyra y Thorne se sentaron juntos al borde del fuego, observando las brasas brillar. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó ella. De haberme ayudado ese día en el barranco, de todo lo que vino después. Thorne guardó silencio por un largo momento. No, dijo finalmente. Había un propósito en ello, en todo ello. Y ahora, ¿cuál es nuestro propósito? Él sonrió ligeramente. El mismo de siempre. Ver con claridad, ayudar a otros a hacer lo mismo. Lyra miró hacia la niña dormida, Mera, cuyo rostro en reposo no mostraba nada del miedo o el cansancio que había marcado a tantos refugiados que habían guiado. Ya no soy una soldado, dijo en voz baja. Soy una brújula, pero que no apunta hacia adelante, sino hacia adentro. Thorne asintió, entendiendo lo que quería decir sin necesidad de explicación. Esa es la dirección más importante. Sabes, dijo Lyra con una sonrisa irónica, para ser un ciego, eres bastante perspicaz. Y para ser alguien que intentó dispararme con 13 flechas. Respondió Thorne, su sonrisa ampliándose, no estás tan mal. Su risa, suave y genuina, se mezcló con los sonidos de la noche en el bosque. Al acercarse el amanecer, se prepararon para moverse de nuevo. Otro grupo llegaría pronto, y después de eso, guiarían a Mera y su familia al asentamiento más profundo en el territorio neutral. Lyra observó cómo la primera luz se filtraba a través de los árboles, iluminando el pequeño claro que se había convertido en su hogar temporal. Todavía había peligro, todavía había incertidumbre en el camino por delante. Pero por primera vez desde que podía recordar, también había un propósito. No el frío deber de un soldado, sino algo más cálido, más verdadero.
Ahora era una brújula, guiando a otros no solo a la seguridad, sino a una nueva forma de ver el mundo, y al hacerlo, había encontrado su propio camino a través de la oscuridad. Nunca pensé que terminaría aquí, dijo en voz baja, más para sí misma que para Thorne. ¿Dónde es, aquí?, preguntó él, poniéndose a su lado. Lyra pensó por un momento. En el lado correcto. No hay un lado correcto en la guerra, dijo Thorne. Solo diferentes tipos de error. Entonces me alegro de haber encontrado el lugar menos equivocado para estar, respondió ella, observando cómo los primeros rayos del sol atrapaban el rocío en las hojas, convirtiéndolas en diamantes. Lo que había comenzado como un encuentro casual entre cazador y presa los había transformado a ambos. Con cada nuevo refugiado que guiaban, cada nuevo sendero ciego que restablecían, tejían juntos un tipo diferente de futuro. Uno donde los viejos enemigos se convertían en guías. Donde aquellos que una vez confiaron solo en la vista aprendieron a ver con todos sus sentidos, y donde la comprensión no provenía del poder, sino de la paciencia. Pero su trabajo no había pasado desapercibido. A medida que los senderos ciegos se expandían y más soldados de ambos bandos desertaban para unirse a la creciente red, los altos mandos de ambas fuerzas militares comenzaron a tomar medidas. Se lanzaron operaciones encubiertas para infiltrarse en los senderos, para encontrar el misterioso santuario del que hablaban los rumores. Una noche, mientras Lyra y Thorne regresaban al asentamiento después de guiar a otro grupo de refugiados, encontraron al consejo en sesión de emergencia. Hemos sido comprometidos, anunció sombríamente el hombre con cicatrices. Nuestros exploradores han detectado unidades de cazadores especializadas convergiendo en 3 de nuestros principales nodos de senderos. ¿Ambos bandos?, preguntó Thorne. Sí, confirmó la mujer ciega. Están trabajando de forma independiente pero con el mismo objetivo: eliminar lo que ven como una amenaza a su autoridad. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Lyra. Días, quizás, respondió la mujer. Pero hay más. Se volvió para mirar directamente a Thorne. El ejército humano ha desarrollado un nuevo supresor neuronal. Está diseñado específicamente para atacar a aquellos con tus habilidades. Un pavor frío se instaló en el estómago de Lyra. Y mi gente, han desplegado prototipos de drones con capacidades de detección mejoradas. Pueden detectar los patrones neuronales de aquellos conectados a nuestra red. Así que, ambos vienen a por nosotros, dijo Thorne en voz baja, con armas diseñadas para contrarrestar exactamente lo que nos hace efectivos. La sala del consejo se quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Entonces cambiamos el juego, dijo Lyra de repente, una idea formándose. Si están buscando guías ciegos y soldados renegados, les daremos algo completamente diferente. ¿Qué quieres decir?, preguntó el hombre con cicatrices. Lyra se acercó a la mesa de mapas, estudiando los senderos marcados. Hemos estado operando en las sombras, ayudando a unos pocos a la vez. Pero, ¿y si saliéramos a la luz? ¿Y si en lugar de escondernos, les mostráramos exactamente lo que somos? Eso nos convertiría en objetivos, objetó alguien. Ya somos objetivos, replicó Thorne, entendiendo a dónde se dirigía Lyra. Pero ahora mismo, somos misterios, miedos. ¿Y si nos convirtiéramos en algo que tuvieran que reconocer? Durante las siguientes horas, desarrollaron un plan. Audaz, peligroso, pero con el potencial de cambiarlo todo. En lugar de dispersarse y esconderse, se reunirían. En lugar de senderos secretos, establecerían una presencia visible en la zona fronteriza más conflictiva entre los dos territorios. Una demostración, asintió la mujer ciega con aprobación, no de poder, sino de posibilidad. 6 días después, al amanecer sobre la disputada cresta que había visto algunos de los combates más sangrientos de la guerra, algo sin precedentes comenzó a desarrollarse. Desde ambos lados de la frontera, aparecieron figuras. Humanos y alienígenas caminando abiertamente hacia la línea de la cresta. Algunos ciegos, otros videntes, todos moviéndose con un propósito. Unidades militares de ambos bandos se apresuraron a interceptarlos, pero se encontraron extrañamente reacios a disparar al reconocer rostros entre los grupos que se acercaban.
Antiguos camaradas, oficiales, civiles a los que se les había ordenado proteger. En el centro de todo estaban Lyra y Torne. Ya no se escondían, ya no corrían. Esto es lo que temen, dijo Lyra a los comandantes militares reunidos que se habían acercado bajo banderas de tregua. No nuestras habilidades, sino lo que representan. La posibilidad de que vuestra guerra haya creado su propia solución. Los afectados por vuestras armas no ven el mundo como vosotros, añadió Torne. Vemos conexiones donde vosotros veis divisiones. Percibimos patrones que pasáis por alto en vuestro enfoque en la dominación. Uno por uno, los reunidos del santuario demostraron sus habilidades, no como armas, sino como herramientas para la comprensión. Los ciegos que podían navegar por terrenos imposibles. Los sensitivos que podían detectar enfermedades antes de que aparecieran los síntomas. Aquellos que podían sentir estados emocionales, predecir patrones climáticos, encontrar agua en tierra estéril. No somos vuestros enemigos, declaró la mujer ciega. Somos lo que viene después de vuestra guerra, la primera generación de un nuevo tipo de paz. Los líderes militares se mostraron escépticos, amenazados, algunos abiertamente hostiles. Pero entre los soldados de base, algo estaba sucediendo. Muchos habían visto los senderos ciegos en acción, habían sido testigos de las hazañas imposibles de aquellos como Torne. Algunos tenían parientes que habían sido salvados por la red. Y durante los días que siguieron, mientras el enfrentamiento continuaba, más comenzaron a escuchar. No fue una victoria repentina. Hubo confrontaciones, arrestos, incluso bajas. Pero la demostración había logrado su propósito. Había sacado a la luz lo que había estado oculto, obligando a ambos bandos a reconocer lo que estaba creciendo en los espacios entre sus territorios. 6 meses después, comenzaron las primeras conversaciones oficiales entre representantes humanos y alienígenas, con miembros del colectivo de percepción sirviendo como mediadores. La guerra no terminó con un tratado o una rendición, sino con un reconocimiento gradual y a regañadientes de que algo había cambiado fundamentalmente en la relación entre las especies. Y en el corazón de todo, los senderos ciegos continuaron. Ya no eran rutas secretas de escape, sino caminos de intercambio, de aprendizaje, de ver de manera diferente. No está mal para un ciego y una soldado renegada, dijo Lyra una noche mientras ella y Torne estaban de pie en la cresta que se había convertido en el lugar del primer asentamiento entre especies. Simplemente les mostramos lo que ya estaba allí, respondió Torne. Todas esas flechas que me disparaste ese día, siempre iban a fallar. Porque sentías que venían. Porque algunos caminos ya están trazados, dijo. Solo tenemos que estar dispuestos a caminarlos con los ojos cerrados a veces. Lyra tomó su mano, sus dedos entrelazándose, y confiar en lo que sentimos en lugar de solo en lo que vemos. A su alrededor, el asentamiento bullía de actividad. Humanos y alienígenas trabajando juntos. Aquellos con percepciones mejoradas enseñando a otros a sentir el mundo de manera diferente. Niños jugando a juegos que no requerían vista, sino un oído y un tacto agudos. Y aquellos que viajaban por los senderos ciegos llevaban consigo un mensaje simple: no lo esquivaste, lo sabías. Un recordatorio de que la supervivencia no se trataba de velocidad o fuerza, ni siquiera de la vista. Se trataba de percepción, de comprensión, y a veces, del coraje de caminar por un sendero que no podías ver hasta que ya estabas en él.